Ahora agradezco mucho a Laura Martínez, ella es integrante de la Asociación Mexicana de Defensorías de Audiencias, que converse con nosotros. Laura, bienvenida. Laura Martínez, buenos días, buenas noches, perdón. Buenas noches, Leonardo. Muchas gracias. Aquí el micrófono traicionándome en la tecnología, pero ya aquí, Esos lista. micrófonos, hay que cuidarse mucho de ellos. Oye, preguntarte, hoy veía una nota en el Universal sobre lo que está ocurriendo en el Canal 22, lo que está ocurriendo en también la radio pública, que tiende a moverse más hacia una radio o una televisión gubernamental. ¿Cuáles, digamos, cuáles serían los derechos de las audiencias? Yo en algún momento te escribí a ti diciendo que, bueno, pues el director de Opus 94 puede quitar el programa de Sergio Vela. Por supuesto que puede, porque es el director, pero no hay algo sobre lo que las audiencias tengamos derecho y decir, oiga, pues aquí estamos nosotros, pregúntenos por lo menos. Bueno, en esa respuesta, que es además la contestación para nuestras audiencias, es que tenemos unos derechos en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, en el artículo 256, y por ahí la fracción 4 o 5 nos recuerda que todo cambio en la programación, primero se nos tiene que avisar con antelación, y después las defensorías la figura de la defensoría, mejor dicho, está para que esa explicación, ese esclarecimiento sobre por qué ocurre un cambio se le pueda dar a las audiencias. Usualmente, y el proceso por el cual se hacen los cambios en la radio son decisiones colegiadas. Sin embargo, es entender que cuando un cambio ocurre en la radio, y no únicamente en la radio pública, sino en todo medio de comunicación, estos derechos de las audiencias nos aplican tanto para tu espacio, para el Grupo Radio Fórmula, como para los medios públicos federales. Nos tiene que quedar claro por qué eso ocurre. Y cuando no es el caso, entonces, por ejemplo, en el caso citado de la nota en el Universal, lo que tenemos son las versiones desde cómo las personas que no estamos más o no están más en esos espacios vieron cómo fue tomada la decisión. Entonces, ahí es importante que cuando existe una figura mediadora, como lo es la figura de la Defensoría de las Audiencias, se pueda establecer también esta explicación a la propia Defensoría para que pueda emitir esta respuesta a las audiencias. Si no es el caso, entonces vemos ahí que probablemente un cambio se avisó con antelación, pero no se explicó por qué se dio este cambio. Entonces, ahí sí se puede tener una vulneración o una situación que está necesitando una recomendación por parte de la Defensoría de las Audiencias al concesionario o a los órganos colegiados que toman estas decisiones dentro de los medios de comunicación. Los medios de comunicación tienen una mesa editorial, un comité de programación, ¿no? Unos órganos de gobernanza internos que permiten más o menos que estas recomendaciones lleguen a ellos. Pero no parece que en este caso se hayan atendidos. Bueno, a mí me tocó el episodio de Canal 11, no hablaré de él porque tengo ahí conflicto de interés, pero el defensor de la audiencia ni siquiera fue participado de la decisión que tomó en su momento el canal, reprogramaron todo. Pero en este caso, pues se hizo público que se iba a Vela, por ejemplo, y algunos de nosotros nos manifestamos, ¿no? Decimos, ya, y pues nos gusta oír el programa los domingos, ¿por qué nos lo quitan? Claro, y en esos cambios de las audiencias también sería importante recordarles a quienes nos están viendo, por ejemplo, los derechos que tienen en el consorcio de los medios comerciales. Pero, ¿qué es lo que está ocurriendo? ¿Por qué nos llama la atención lo que pasa con los medios públicos? Primero hay que entender que los medios públicos no son gubernamentales. Tenemos este vicio en No México, en eran, por Brasil, lo menos. en Argentina, y por ley no lo son, ¿no? O sea, la ley nos dice, son medios de uso, la concesión es medios de uso público. Entonces, ahí es muy importante que, por ejemplo, tanto las figuras de las defensorías de las audiencias como de los consejos ciudadanos que se encargan de cuidar la independencia editorial, las audiencias nos acerquemos a ellos. Si sentimos que hay Ya. algo, una situación que se está aproximando más a una lectura, ya sea desde intereses mercantiles, comerciales o políticos, partidistas, que no hay un derecho de las audiencias de diversidad Que sea. social, política, Oye, ideológica, Laura, ahí es donde las me da audiencias hay mucha que hablar. pena, pero me va a sonar la campana. Tú sabes cómo son los medios. Te propongo que hablemos más en los próximos días. Te proponemos otra fecha para que la audiencia te escuche con mucho más detenimiento. Gracias por el A mí enlace me esta encantaría. noche. Gracias. Cintia, mañana la conferencia de la presidenta es a las